Guadalajara, 1961, el matrimonio maldito que terminó cuando el novio se fugó con su amor prohibido. ¿Hasta dónde puede llegar una boda perfecta para esconder una verdad que la ciudad entera no está dispuesta a perdonar? Porque en Guadalajara, en marzo de 1961, hubo un matrimonio que parecía escrito para los periódicos de sociales y terminó convertido en una maldición silenciosa, de esas que no se cuentan en voz alta, pero que se sienten en la piel cuando pasan los años. Quédate, porque hoy vas a entender exactamente 3 cosas, cómo una familia poderosa puede convertir un sí acepto en una sentencia, cómo un amor prohibido puede volverse el punto más débil de cualquier imperio, y cómo las apariencias, cuando se vuelven religión, terminan devorando a todos. No es una historia de golpes de efecto vacíos, es una historia de decisiones, de miedo, de control, y de un amor que, por más que intentaron enterrarlo, siguió respirando debajo de la tierra. Aquella mañana, la iglesia de San Francisco de Asís, en el corazón de Guadalajara, se vistió de gala como si el mundo fuera a detenerse por un instante solo para mirar. Las campanas repiqueteaban con una alegría que rebotaba en los muros de cantera del centro histórico, y el sonido, tan limpio y festivo, se colaba por calles empedradas donde ya había movimiento desde temprano. Afuera, los vendedores ambulantes aprovechaban la ocasión ofreciendo ramos, azahares, listones, flores envueltas en papel delgado. Los fotógrafos, con sus cámaras de fuelle y sus maletines rígidos, ajustaban lentes y placas, listos para capturar el instante exacto que después se convertiría en memoria pública. El aire olía a incienso, a cera, a perfume caro y a ese calor de marzo que todavía no era castigo, pero ya prometía sofocar. Dentro del templo, más de 300 invitados ocupaban las bancas de madera tallada. El murmullo era constante, como un río bajo, con risas contenidas, comentarios en voz baja, abanicos abriéndose y cerrándose con prisa. Las señoras lucían sus mejores trajes, guantes y sombreros de ala ancha. Los caballeros, con trajes de lino y corbatas ajustadas, disimulaban el sudor con pañuelos perfumados. El ventilador del techo giraba con una lentitud perezosa, como si también estuviera cansado de sostener tanta expectativa. Era una boda esperada, no solo por romanticismo, sino por interés. La clase alta tapatía entendía que ese tipo de uniones no eran solo un amor coronado, sino un pacto. Rodrigo Villarreal Sánchez esperaba frente al altar con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Era joven, heredero de una de las fortunas textileras más importantes de Jalisco, alto, de complexión atlética, con facciones angulosas que le daban un aire de galán de la época. Vestía un traje oscuro impecable, confeccionado a la medida en la sastrería más exclusiva de la ciudad. El cabello negro, brillante de gomina, peinado hacia atrás con una disciplina perfecta. Y, sin embargo, si alguien se hubiera acercado lo suficiente, habría notado lo que las apariencias intentaban tapar. Un temblor casi imperceptible en el labio, una palidez extraña que no tenía nada que ver con la luz de los vitrales, y gotas de sudor que nacían de un nervio más profundo que el calor. En la primera banca, don Alfredo Villarreal, patriarca de la familia, observaba con orgullo y autoridad. A sus 62 años, tenía la mirada de quien está acostumbrado a ordenar y a ser obedecido. Había construido su imperio desde cero. Años de trabajo, de socios ganados y traicionados, de crisis superadas con el ceño fruncido. Para él, esa boda era más que un ritual religioso. Era una consolidación. Un amarre comercial. La unión de 2 apellidos que dominarían el mercado del occidente mexicano. No veía a su hijo temblar por dentro, veía una pieza encajando en el tablero. Y entonces apareció ella. Beatriz Elena Montoya Arellano avanzó por el pasillo central del brazo de su padre, Ernesto Montoya, industrial minero, hombre de influencia,
de esos que no necesitan alzar la voz porque su apellido ya pesa. Beatriz tenía 22 años y había sido educada para ese momento con una precisión casi cruel. Colegio del Sagrado Corazón, modales impecables, francés aprendido con disciplina, piano practicado con una paciencia forzada, y un internado en Europa que le enseñó lo que la alta sociedad exigía: sonreír sin mostrar el cansancio, mantener la espalda recta aunque el corazón se quiebre, y jamás permitir que la humillen. Era hermosa, de eso no había duda. Piel clara, ojos verdes intensos, cabello castaño cayendo en ondas perfectas sobre los hombros. El vestido, importado, costoso, con cristales cosidos a mano, parecía un reflejo de luz sobre tela. Pero su expresión no era la de una novia que llega al altar a celebrar. Tenía una sonrisa tensa, como un gesto aprendido. Sus ojos, clavados en Rodrigo, brillaban con una intensidad extraña, como si en lugar de caminar hacia un futuro compartido, caminara hacia una posesión que por fin se cerraba. Si esta historia te atrapa desde aquí, no la sueltes. Porque lo que parece una boda de revista, en realidad es el inicio de algo que se va a convertir en cicatriz para varias vidas. Si quieres más relatos así, acompáñame hasta el final, y si te nace, comparte este video con alguien que disfrute historias largas, de esas que no se olvidan al día siguiente. El padre Anselmo, párroco de la iglesia desde hacía décadas, ofició la misa con voz grave, solemne, con esa cadencia que hace que cada palabra suene definitiva. Los coros entonaron el Ave María y los vitrales proyectaron colores sobre los rostros. La ceremonia avanzó con la formalidad acostumbrada, pero en el centro, en donde debería estar la emoción, había algo rígido, algo raro. Rodrigo repetía los votos con una voz monótona, como si estuviera recitando un guión ajeno. Sus respuestas llegaban con segundos de retraso, obligando al sacerdote a repetir preguntas. Algunos invitados se miraron entre sí, sin atreverse a decirlo en voz alta, pero sintiéndolo, algo no estaba bien. Rodrigo Villarreal Sánchez, ¿aceptas como esposa a Beatriz Elena Montoya Arellano para amarla y respetarla todos los días de tu vida? El silencio fue demasiado largo para ser un simple nervio. Don Alfredo carraspeó desde su banca, no como gesto casual, sino como recordatorio de poder. El padre Anselmo arqueó una ceja, esperando. Beatriz apretó el ramo de azucenas con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Rodrigo tragó saliva, abrió la boca como quien se obliga a respirar. Sí, acepto. La voz apenas alcanzó los primeros bancos, y aún así, bastó. Porque no importaba que se oyera fuerte, lo que importaba era que se dijo. La maquinaria podía seguir. Cuando llegó el momento de los anillos, las manos de Rodrigo temblaban tanto que casi deja caer la argolla. Fue un instante pequeño, pero muy revelador. Ese temblor no era de emoción. Era de miedo. Beatriz, en cambio, deslizó el anillo en el dedo de él con una precisión controlada, sin apartar la mirada de sus ojos. No era una mirada de ternura. Era una mirada de advertencia. De pertenencia. De ya no hay vuelta atrás. Los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Rodrigo se inclinó con una rigidez que no era propia de un primer beso. El beso fue breve, frío, protocolario. Hubo aplausos educados, algunos sonrieron por compromiso, pero muchos intercambiaron susurros inquietos. En una boda así, el amor debía notarse aunque fuera fingido, pero ahí, lo que se notaba era el esfuerzo por mantener la máscara. La recepción se celebró en el Salón Versalles del Hotel Morales, uno de los lugares más lujosos de Guadalajara en esos años. Mesas con manteles de lino blanco, centros de mesa con rosas importadas, copas de cristal que tintineaban con el movimiento de los meseros. Una orquesta de 12 músicos tocaba boleros y danzones,
la pista se llenaba de parejas que reían, brindaban, giraban bajo un candelabro que lanzaba destellos dorados. El menú era una declaración de riqueza: filete, mariscos, salsas elaboradas y un pastel de 5 pisos que parecía una torre. En la mesa principal, Rodrigo se sentó junto a Beatriz, pero casi no tocó la comida. Bebía copa tras copa de whisky, como si la garganta seca se le hubiera vuelto un problema urgente. Evitaba mirarla. Evitaba hablar. Evitaba incluso estar ahí, aunque su cuerpo siguiera sentado. Su mirada se iba una y otra vez hacia la entrada del salón, como si esperara que alguien apareciera, como si temiera que alguien apareciera, como si su destino dependiera de una puerta abriéndose. ¿Te encuentras bien, mi amor?, preguntó Beatriz con una voz dulce, colocándole la mano enguantada sobre la de él. La voz era dulce, pero el filo estaba debajo. Perfectamente, respondió Rodrigo, retirando la mano con un movimiento rápido y llevándose la copa a los labios. Beatriz sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Se inclinó hacia él, lo suficiente para que nadie más escuchara, y susurró con calma, como si estuviera diciendo algo cotidiano. Espero que lo estés, porque ahora eres mío, Rodrigo. Solo mío. Y nadie va a cambiar eso. El escalofrío que sintió Rodrigo no vino del aire acondicionado inexistente, ni de la noche. Vino de ella. La miró de verdad por primera vez, como quien mira a alguien desconocido. Y en sus ojos vio algo que le heló la sangre: determinación fanática, una fuerza quieta, como una puerta cerrada desde adentro. Era una mirada que no admitía negociación. Ni compasión. La fiesta continuó hasta entrada la noche. La alta sociedad brindaba, bailaba, celebraba la unión como si esa boda fuera una victoria colectiva. Pero Rodrigo permanecía atrapado, con el corazón encadenado a un compromiso que no se sentía como alianza, sino como condena. Y lo que nadie sabía, lo que nadie imaginaba todavía, era que detrás de esa perfección social existía un secreto con nombre y con rostro, un amor tan profundo que Rodrigo estaba dispuesto a arriesgarlo todo por él. En algún lugar de Guadalajara, mientras los últimos danzones se escuchaban a lo lejos y las campanas de otras iglesias seguían marcando la noche, alguien lloraba en silencio en un departamento modesto del barrio de Santa Teresita. Alguien que había sido prometido en voz baja. Alguien que había creído en una promesa. Alguien cuya existencia, en pocos días, se convertiría en la chispa que encendería un incendio de consecuencias. Y lo peor, es que esa maldición apenas estaba comenzando. La luna de miel estaba planeada para durar 2 semanas en Acapulco, ese destino que, en la época, era sinónimo de mundo moderno y glamour. Era lo que se esperaba de ellos: fotos, sol, sonrisas, postales. Pero 5 días después de la boda, regresaron antes de tiempo a Guadalajara. La mansión Villarreal, una construcción porfiriana de 2 pisos en la colonia Lafayette, los recibió con un silencio raro. Los empleados se miraron entre sí al ver el Cadillac negro detenerse. Beatriz descendió con el rostro tenso, labios apretados. Rodrigo ni siquiera la ayudó a bajar. Entregó las llaves al chofer, subió los escalones y entró sin decir palabra. Magdalena Torres, ama de llaves de la familia desde antes de que Rodrigo naciera, observó la escena desde la cocina mientras secaba un plato con un trapo de algodón. Tenía 53 años, cabello canoso recogido en un moño apretado, y esa sabiduría silenciosa que dan décadas de ver lo que otros no ven. Conocía secretos de esa familia mejor que ellos mismos. «Ay, Dios santo», murmuró, santiguándose. «Esto no va a terminar bien». Socorro, la cocinera de Tonalá, robusta y rápida, se acercó limpiándose las manos en el delantal. «¿Qué pasa, doña Magda?» «Ya regresaron,
y viera usted las caras. La muchacha viene echando chispas por los ojos, y don Rodrigo, ese muchacho trae el alma en un hilo. Los primeros días fueron un silencio sepulcral. Rodrigo pasaba las mañanas encerrado en la biblioteca, supuestamente revisando libros contables de la testilera, pero en realidad solo miraba por la ventana con la mente lejos. Beatriz, por su parte, se dedicó a redecorar la casa con una obsesión que rayaba en lo maniático. Cambió cortinas, movió muebles, ordenó pintar habitaciones. No era gusto, era necesidad. Como si quisiera borrar cualquier rastro de vida anterior de Rodrigo, como si el espacio pudiera ser controlado para que él también lo fuera. Una tarde calurosa de abril, Rodrigo escuchó el sonido inconfundible de cristales rompiéndose. Subió las escaleras de dos en dos, con el corazón golpeándole el pecho, y encontró a Beatriz en su antigua habitación de soltero. Había marcos rotos, vidrios en el suelo, cajones vacíos, fotografías rasgadas. Ella tenía el peinado deshecho, mechones sueltos pegados al rostro. ¿Qué demonios estás haciendo?, gritó Rodrigo, sujetándola de las muñecas. Beatriz lo miró con los ojos enrojecidos, no solo de rabia, sino de una humillación vieja que se acababa de confirmar. En la mano derecha sostenía una fotografía a medio romper. Rodrigo sintió que el piso se abría bajo sus pies, reconoció el rostro. ¿Quién es?, preguntó Beatriz con una calma escalofriante. ¿Quién es esta persona, Rodrigo? La foto mostraba a un joven de edad similar a Rodrigo, rasgos delicados, mirada expresiva, sonrisa suave frente a una fuente en la Alameda. No era una foto de un simple conocido. Había intimidad en esa imagen, aunque no pudiera medirse en palabras. Nadie, dijo Rodrigo, intentando recuperar la fotografía. Un amigo de la universidad. Beatriz la elevó fuera de su alcance. ¿Un amigo? ¿Un amigo por el que guardas una foto escondida en el fondo del armario? ¿Un amigo al que escribes cartas que nunca envías? Señaló hacia el escritorio. Una caja de madera tallada yacía abierta, revelando docenas de sobres, papeles doblados, poemas. He encontrado todo, Rodrigo. Todo. Cada carta patética, cada confesión, cada pedazo de tu vida que me ocultaste. Rodrigo sintió que la habitación giraba. Años guardando ese secreto con cuidado, escondiendo evidencias como si fueran dinamita, y en minutos todo estaba expuesto. No es lo que piensas, intentó decir. Pero incluso él se escuchó débil. Beatriz soltó una carcajada amarga. Me tomas por ingenua. Lo sospechaba desde antes de la boda. Tus ausencias, las llamadas que cortabas cuando yo entraba, las excusas para no tocarme. La última palabra le salió con un quiebre. Porque ahí estaba la herida más íntima, no solo la traición social, sino la humillación privada. Me casé contigo a pesar de todo, continuó, subiendo el volumen, porque pensé que con el tiempo lo olvidarías. Pensé que el matrimonio te enderezaría. Pero estaba equivocada. Rodrigo retrocedió como si le hubieran pegado. En el México de esos años, lo que él sentía no se decía. Lo que él era, se escondía o se castigaba. No hacía falta una sentencia formal para entenderlo, bastaba una acusación, un rumor, un susurro en el lugar equivocado, para destruirlo todo. ¿Cómo se llama?, preguntó ella, de pronto más calmada, pero no menos peligrosa. No voy a. ¿Cómo se llama?, repitió, ahora como una orden. Rodrigo bajó la mirada. Resistió unos segundos, y luego se quebró. Daniel Acosta. Beatriz recogió la fotografía rota, la alisó con manos temblorosas, y estudió el rostro como quien memoriza a un enemigo. ¿Dónde está? No lo sé. Mentira.
Te juro que no lo sé, desde la boda no hemos. Beatriz se acercó tanto que Rodrigo pudo ver las venas tensas en su cuello. Pero quieres encontrarlo, ¿verdad? ¿Quieres dejarlo todo? ¿Dejarme a mí, dejar tu apellido, tu familia, tu futuro, por él? Rodrigo no respondió. No hizo falta. La respuesta estaba en su cara, en la forma en que tragaba saliva, en cómo los ojos se le humedecían no por ella, sino por la idea de perderlo. Beatriz retrocedió llevándose una mano al pecho como si hubiera recibido un golpe físico. Cuando habló, su voz fue un susurro venenoso. Escúchame bien, Rodrigo Villarreal. Eres mi esposo ante Dios y ante la ley. Lo prometiste frente a un altar, frente a toda Guadalajara. Y voy a asegurarme de que lo cumplas, aunque sea lo último que haga. Rodrigo quiso hablar, pero ella levantó una mano y lo cortó. Puedes odiarme. Puedes pensar en él toda tu vida. Pero jamás volverás a verlo. Y si intentas abandonarme, si intentas avergonzarme, yo misma me encargaré de que ambos paguen las consecuencias. Salió de la habitación dejando a Rodrigo entre los escombros de su vida secreta, fotografías rotas, cartas esparcidas, recuerdos hechos pedazos. Esa noche no durmió. Se quedó sentado en el estudio con una sola imagen rescatada, una fotografía que había logrado salvar de la destrucción. La miró como quien mira una vida que pudo ser. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, Rodrigo tomó una decisión. No podía seguir viviendo la farsa. No podía pasar la vida entera encadenado a un matrimonio sin amor, fingiendo ser alguien que no era, negando lo único real que había sentido. Tenía que encontrar a Daniel. Pedirle perdón. Y escapar. Aunque fuera lejos. Aunque fuera empezar desde cero. Aunque fuera arriesgarlo todo. Al amanecer, cuando la casa todavía olía a noche y a madera vieja, Beatriz bajó a desayunar y encontró la mansión extrañamente vacía. Magdalena, con voz temblorosa, le informó que don Rodrigo había salido antes de que saliera el sol. Beatriz corrió al estudio. Faltaba dinero de la caja fuerte. Faltaban prendas del armario. Y, como puñalada final, faltaba la fotografía que él había rescatado. Se había ido. Durante unos minutos, Beatriz se quedó inmóvil, con las manos temblando. El shock se mezcló con la humillación. Luego, lentamente, una expresión nueva se formó en su rostro. No era tristeza. Era algo más oscuro. Más frío. Algo decidido. Caminó hacia el teléfono como quien camina hacia una puerta de no retorno. Marcó un número que había memorizado semanas atrás, cuando sus sospechas se convirtieron en certeza. Agencia Mendoza, buenos días, respondió una voz masculina. Habla Beatriz Villarreal de Montoya, dijo con una calma que asustaría a cualquiera que la conociera bien. Necesito que localicen a alguien. Es urgente. Y cuando lo encuentren, quiero saberlo todo, dónde vive, dónde trabaja, con quién se relaciona, cada detalle. Escuchó la respuesta sin cambiar el gesto. Y necesito que sea discreto. Muy discreto. Porque cuando termine con esto, no quiero que quede rastro. Colgó. Se acercó a una ventana y miró Guadalajara extendiéndose bajo el sol. En algún lugar de esas calles, Rodrigo buscaba a Daniel. Y ella iba a encontrarlos antes de que pudieran desaparecer. Porque hay personas que pueden perder el amor, pero no soportan perder el control. Y Beatriz, en ese momento, ya no estaba dispuesta a perder nada. Daniel Acosta vivía en un departamento pequeño de un solo cuarto en Santa Teresita, barrio de clase trabajadora donde las casas pintadas de colores se apretaban unas contra otras y las radios mezclaban boleros con noticias.
Tenía 25 años y trabajaba como profesor de literatura en una secundaria pública cerca de la calzada Independencia. Ganaba lo suficiente para pagar renta, comer con modestia y comprar libros usados que devoraba con pasión. Era delgado, de constitución frágil, con ojos oscuros que parecían leer entre líneas incluso cuando alguien hablaba de cosas simples. Su piel morena, sus raíces mestizas, lo marcaban en una ciudad donde el apellido pesaba como sentencia y donde los de apellidos importantes caminaban con otra clase de permiso. Daniel usaba camisas blancas impecables aunque su economía fuera limitada, pantalones sencillos que planchaba él mismo, y lentes de pasta negra que le daban un aire intelectual. Tenía algo de serenidad en la forma de hablar, una calma que venía de haber aprendido a sobrevivir sin hacer ruido. Y, sin embargo, por dentro, su vida se había movido desde el día en que conoció a Rodrigo. Se conocieron 3 años antes, en una biblioteca pública. Daniel buscaba un libro específico, Rodrigo, de paso por curiosidad y necesidad de respirar fuera de su jaula. Sus manos alcanzaron el mismo ejemplar. Se miraron. Y en ese instante ambos supieron. No necesitaron palabras. Era ese reconocimiento silencioso de quienes comparten un secreto peligroso, de quienes se ven y entienden que hay algo en ellos que el mundo no perdona, pero que el corazón no puede negar. Comenzaron a verse en lugares discretos, cafeterías alejadas del centro, jardines menos frecuentados, funciones de cine en horarios donde casi no había gente. Rodrigo le hablaba de su vida como heredero, de la presión familiar, de cómo cada decisión parecía estar ya tomada por su padre. Daniel le leía poemas, le hablaba del amor como algo digno, como algo real incluso si no tenía permiso público. Y, en algún momento, la relación dejó de ser casual, se volvió refugio. Rodrigo alquiló aquel departamento en Santa Teresita bajo otro nombre. Lo convirtió en un espacio pequeño donde podían ser ellos mismos sin máscaras. Entre paredes descascaradas, reproducciones baratas de pinturas colgadas con cuidado, estantes improvisados llenos de libros, encontraron una felicidad que el mundo exterior les negaba. Era una felicidad simple, cocinar algo sencillo, leer juntos, reír en voz baja, tomarse la mano sin miedo durante unos segundos. A veces, en las noches, Daniel escuchaba el sonido de la ciudad y pensaba que, si el mundo fuera menos cruel, esa vida podría ser normal. Pero el mundo no lo era. Entonces llegó la noticia del compromiso. Una noche de noviembre de 1960, Rodrigo apareció con el rostro descompuesto y una botella de tequila en la mano. No hizo drama, se quebró. Le contó todo. La presión de su padre, las amenazas veladas, la alianza comercial que dependía de la boda con Beatriz Montoya. No tengo opción, dijo con la voz rota. Si me niego, destruyo a mi familia. Se cae la empresa. Mi padre ya amarró todo. Daniel lo escuchó sintiendo como el aire se iba. Se le quedó viendo con una calma que era puro dolor. ¿Y yo qué soy, Rodrigo? Preguntó, casi sin voz. ¿Un secreto que se guarda cuando conviene y se abandona cuando estorba? Rodrigo lo tomó de los hombros con desesperación. Tú eres todo para mí. Pero necesito tiempo. Me caso, cumplo la farsa, y luego nos vamos. Nos iremos lejos. A Estados Unidos, a donde sea. Daniel se apartó, incrédulo. Me estás pidiendo que espere mientras tú te casas con otra persona. No voy a consumar nada. Juró Rodrigo. No la voy a tocar. Te lo juro por lo que más quieras. Esa fue su última conversación antes de la boda. Daniel se negó a verlo después. Había dignidad, y también había instinto de supervivencia. No quería convertirse en el amante secreto de un hombre casado. Pero los días posteriores fueron un infierno.
Dejó de comer bien, dormía poco. En la escuela, sus alumnos notaron que el profesor Acosta ya no sonreía. Sus clases de literatura se volvieron más sombrías. Hablaba de amores imposibles, de tragedias, de personajes que pagan por lo que sienten. Una tarde, Rosalía Guzmán, maestra de matemáticas, mujer mayor y observadora, lo detuvo en el pasillo. Daniel, ¿qué te pasa? Todos estamos preocupados. Nada, maestra, solo cansancio. Rosalía lo miró con esos ojos de quien ha visto demasiado. No me engañas. Esa mirada es de desamor. Alguien te rompió el corazón. Daniel tragó saliva para no llorar. Hay amores que este mundo no permite, maestra. Rosalía entendió sin pedir más. Le apretó el hombro con un gesto maternal. Ten cuidado, Daniel. Este país puede ser cruel con los que son diferentes. Más de lo que imaginas. Ahora, en aquel abril de 1961, Daniel estaba sentado en su cuarto pequeño, con la lluvia golpeando la ventana, releyendo una carta de Rodrigo que guardaba como talismán. La había memorizado. No la respondió. Le dolía demasiado. Un golpe fuerte en la puerta lo sacó de su trance. ¿Quién es? Soy yo. Ábreme. El corazón de Daniel se detuvo un segundo. Conocía esa voz. Abrió y ahí estaba Rodrigo, empapado, con una pequeña maleta, los ojos brillantes de miedo y determinación. Rodrigo, ¿qué? Rodrigo entró y cerró rápido. No podía más. Me fui. Dejé todo. Vengo por ti. Daniel retrocedió sintiendo que el mundo se movía. ¿Estás loco? ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Debí hacerlo desde el principio, dijo Rodrigo, acercándose. Ya no voy a esconderme. Ya no voy a negarte. Y entonces, como dos personas al borde del abismo, se besaron con desesperación, con alivio, con dolor. La lluvia seguía golpeando la ventana. El mundo seguía girando. Pero ahí, en ese cuarto pequeño, por un momento, parecía que solo existían ellos. Cuando se separaron, Daniel temblaba. ¿Y ahora qué? No podemos quedarnos aquí. Nos van a buscar, respondió Rodrigo. Nos vamos esta misma noche. Tengo dinero. Iremos hacia la frontera. En Tijuana cruzamos. En California, empezamos de nuevo. Daniel lo miró con una mezcla de amor y miedo. Esto no es una película. Tu familia tiene poder. Conexiones. ¿De verdad crees que nos van a dejar ir? No me importa lo que hagan, dijo Rodrigo con una firmeza nueva. Lo único que me importa es estar contigo. Daniel quería creerle. Quería creer que el amor bastaba. Pero su parte más realista, la que aprendió a sobrevivir siendo pobre y diferente, sabía que el mundo siempre cobra caro. Está bien, dijo al fin. Pero necesitamos un plan. Uno de verdad. Pasaron horas preparando lo esencial, ropa, documentos, ahorros. Rodrigo contó el dinero que sacó de la caja fuerte, suficiente para el viaje y unos meses de resistencia. Decidieron partir al amanecer, cuando las calles estuvieran menos vigiladas. Tomarían un autobús hacia Tepic y desde ahí seguirían al norte, evitando rutas principales. Era un plan imperfecto, pero era un plan. Lo que ellos no vieron fue la figura en la calle. Un hombre de mediana edad, impermeable gris, sombrero, fumaba bajo un árbol. Llevaba horas ahí. En su bolsillo, una libreta con la dirección, la hora y una descripción de ambos. Adolfo Mendoza, detective privado, 20 años de oficio. Había visto infidelidades y fraudes, pero en este caso había algo distinto.
Algo en la voz de Beatriz, al teléfono, le había puesto la piel incómoda. No era solo información, era una petición que olía a peligro. Apagó el cigarrillo, subió a su automóvil y se fue a informar. Y aquí es donde la historia se pone realmente oscura, porque cuando el poder se siente amenazado, no discute, aplasta. Y esa noche, en Guadalajara, ya había alguien dispuesto a que esa fuga no ocurriera. Beatriz recibió la llamada a las 11 de la noche. Estaba en el salón principal, con las luces apagadas salvo una lámpara que proyectaba sombras largas. No había comido. No había llorado. Había esperado. Esperado como espera a alguien que está segura de que el mundo se va a acomodar a su voluntad. Señora Villarreal, dijo Mendoza, lo encontré. ¿Dónde? En Santa Teresita. Está con un hombre, Daniel Acosta, profesor. Tengo la información que pidió. Beatriz cerró los ojos. Así que ese era él. El nombre que Rodrigo había murmurado como si fuera oración. ¿Están planeando algo? Sí. Se van mañana al amanecer. Tienen boletos para el autobús de las 6 hacia Tepic, y luego planean seguir al norte. Beatriz sintió que la habitación giraba. No podía permitirlo. No después de la boda pública, no después de la humillación privada, no después de haber sido convertida en la esposa perfecta para una vida que se le estaba escapando. Necesito que haga algo más por mí, señor Mendoza. ¿Qué necesita? Hubo una pausa. Una pausa que era una puerta abriéndose. Evite que lleguen a ese autobús, dijo Beatriz. No me importa cómo. No pueden dejar Guadalajara. El detective guardó silencio. Su oficio le decía que ahí había un límite. Señora, eso es peligroso. Le pagaré el doble. El triple. No es cuestión de dinero. Es cuestión de proteger mi matrimonio, lo cortó ella con una voz de acero. Mi esposo está siendo manipulado. Evite que cometan una locura. ¿Acaso eso es un crimen? Mendoza suspiró. Sabía que discutir era inútil. ¿Qué quiere exactamente que haga? Averigüe con quién puedo hablar. Alguien que pueda ser persuasivo. Muy persuasivo. Mendoza entendió. Conocía a gente capaz de persuadir sin dejar preguntas. Conozco personas, pero tiene que entender las consecuencias. Las entiendo perfectamente, dijo Beatriz. Haga su trabajo. Colgó. Se sirvió una copa en el bar de la casa. Le temblaban las manos. Pero no se detuvo. Porque en su cabeza sonaba una lección vieja, una mujer de nuestra posición no permite que la humillen. Y Beatriz, en ese momento, estaba dispuesta a cruzar cualquier línea para recuperar el control. Mientras tanto, en Santa Teresita, Rodrigo y Daniel por fin cayeron en un sueño inquieto, abrazados en un catre estrecho, como si ese abrazo pudiera protegerlos del mundo. A las 4 de la madrugada, Daniel despertó por golpes en la puerta. Miró el reloj, demasiado temprano para una visita inocente. Rodrigo, despierta. Los golpes se hicieron más fuertes. Abran la puerta, policía. Rodrigo se incorporó con el corazón desbocado. Dios, ¿cómo nos encontraron? Daniel se puso de pie buscando pantalones. Tenemos que salir. Hay una ventana atrás, al callejón. Pero antes de moverse, la puerta se dio con un crujido violento. Entraron 3 hombres. No eran policías uniformados. Eran matones con trajes baratos, rostros duros, ojos vacíos. Detrás, un cuarto hombre más alto, bigote espeso, mirada fría. Rodrigo Villarreal, dijo, sonriendo sin alegría. Su esposa está muy preocupada por usted.
Rodrigo se interpuso entre ellos y Daniel. Salgan de aquí. No tienen derecho. Tenemos todo el derecho, respondió el hombre del bigote. Nos pagaron para traerlo de vuelta. Uno de los matones agarró a Daniel del brazo y lo empujó contra la pared. ¿Y este qué?, preguntó. El del bigote se acercó a Daniel como si examinara algo desagradable. Este es el problema, ¿verdad? Suéltenlo, gritó Rodrigo, intentando avanzar. Dos hombres lo sujetaron con facilidad, inmovilizándolo. Cálmese, joven Villarreal, dijo el del bigote. Si viene con nosotros, su amiguito no sufre consecuencias. No voy a ir, escupió Rodrigo, forcejeando. El hombre suspiró como quien se cansa. Hizo un gesto. Uno de los matones golpeó a Daniel en el estómago con una macana. Daniel se dobló de dolor, cayó de rodillas, luchando por respirar. No, gritó Rodrigo, desesperado. Déjenlo. Yo iré con ustedes. Lo que quieran. Eso es más sensato. El del bigote se agachó junto a Daniel, que tosía, jadeaba, con lágrimas de dolor. Escúchame, profesor. Esta es tu única advertencia. Te vas a alejar del señor Villarreal. No lo buscas, no lo contactas, no lo sigues. Porque si vuelves a acercarte, la próxima vez no va a ser un golpe. ¿Entendiste? Daniel levantó la vista con rabia y dolor. Cobardes, alcanzó a decir. Rodrigo gritaba su nombre una y otra vez mientras lo arrastraban fuera. La voz se perdió en la escalera, mezclándose con el sonido de la ciudad despertando. El camión de la basura, los primeros pájaros, las campanas llamando a misa. Daniel quedó en el suelo varios minutos, abrazándose el estómago, llorando no solo por el dolor físico, sino por la impotencia. La vida que por horas pareció posible se evaporó en segundos. Rosalía Guzmán lo encontró 2 horas después. Había ido temprano a pedirle un libro y vio la puerta rota, el cuarto destrozado, y a Daniel con la mirada vacía. Dios santo, Daniel, ¿qué pasó? Él la miró sin fuerza. Lo que siempre pasa, maestra. El mundo gana, el amor pierde. Rosalía lo ayudó, lo llevó a su casa, curó moretones, escuchó la verdad completa por primera vez. Cuando Daniel terminó, Rosalía no dudó. Tienes que irte de Guadalajara. Si esa mujer manda hombres así, es capaz de cosas peores. ¿A dónde voy a ir?, preguntó Daniel con una voz que ya no era pregunta, era derrota. Tengo una prima en Monterrey. Enseña allá. Te consigo trabajo. Pero tienes que irte hoy. Daniel asintió. No por valentía, sino por instinto. Guadalajara ya no era segura. Quizá nunca lo había sido. En la mansión Villarreal, Beatriz esperaba. Cuando el automóvil llegó, se levantó y alisó el vestido. Tenía que verse compuesta. Digna. Los hombres empujaron a Rodrigo dentro. Venía desaliñado, camisa arrugada, ojos rojos. Beatriz los despidió con una calma que cortaba el aire. Gracias, señores. Pueden retirarse. Se quedaron solos. Se miraron. Y en ese instante, ambos entendieron que su matrimonio ya no era una unión, era una prisión mutua. Espero que estés satisfecha, dijo Rodrigo con voz ronca. Estoy salvándote de ti mismo, respondió Beatriz. Algún día me lo agradecerás. Nunca. Te odiaré cada día de mi vida. Beatriz no se quebró. Puedes odiarme. Pero seguirás siendo mi esposo. Y harás que esto funcione, aunque sea en apariencia. Rodrigo subió las escaleras sin decir más.
Beatriz se dejó caer en el sofá, y por primera vez sintió el peso completo de lo que había hecho. Había ganado. Había recuperado a su esposo. Pero mirando la mansión enorme, vacía, silenciosa, se preguntó si de verdad había ganado algo. Afuera, el sol salía sobre Guadalajara sin saber que adentro se había sembrado una tragedia que todavía no terminaba de despegarse. Pasaron 6 meses. Guadalajara seguía su ritmo. Campanas marcando horas, vendedores pregonando en el mercado, tertulias de la alta sociedad, apariencias impecables. Pero detrás de las puertas de la mansión Villarreal, la vida era otra cosa. Rodrigo se convirtió en un fantasma. Cumplía mecánicamente con la testilera, asistía a cenas familiares con expresión ausente, dormía en habitación separada. Había bajado de peso. Sus ojos se apagaron. Quien lo conocía de antes murmuraba que el heredero ya no era el mismo. Don Alfredo lo confrontó una tarde en el despacho. «Esto tiene que terminar», dijo golpeando el escritorio. «Llevas meses como si estuvieras de luto. Los socios preguntan. La producción baja. ¿Qué demonios te pasa?» Rodrigo levantó la vista de los papeles que fingía leer. «Nada que te importe». «¿Cómo que no me importa? Eres mi hijo». Rodrigo se puso de pie, con una calma que dolía. «Yo solo soy una pieza más de tu maquinaria». Don Alfredo retrocedió, herido. «No te reconozco». «El muchacho que usted quería murió el día que me obligó a casarme con alguien que no amo». Las palabras quedaron flotando. Era la primera vez que Rodrigo lo decía sin rodeos. Don Alfredo palideció de furia. «El matrimonio no se trata de amor», escupió. «Se trata de alianzas. De estabilidad. De construir algo más grande». Rodrigo lo miró con una tristeza vieja. «Entonces usted vivió una mentira y me obligó a vivir la misma». Esa noche, don Alfredo buscó a Beatriz. La encontró en el invernadero, cuidando orquídeas con una obsesión que parecía enfermedad. Cada flor debía ser perfecta, cada pétalo sin mancha, como si la belleza artificial pudiera compensar la fealdad emocional. «Necesito que seas honesta», dijo el patriarca. «¿Qué pasa realmente con mi hijo?» Beatriz no dejó de podar. «¿Por qué me lo pregunta a mí?» «Porque algo cambió después de la boda. Y tú tampoco eres la misma». Beatriz se quitó los guantes con lentitud y lo miró. En sus ojos había cansancio y dureza. «Su hijo está enamorado de otra persona». Don Alfredo frunció el ceño. «¿Una amante? ¿Quién es?» Beatriz dejó las tijeras en una mesa. «No es tan simple. La persona de la que está enamorado es un hombre». El silencio fue absoluto. Don Alfredo abrió la boca, la cerró, como si no pudiera procesarlo. Se puso de pie tambaleándose. «No, no», murmuró. Esto es una vergüenza». Beatriz, con amargura, respondió sin levantar la voz. «No se trata de usted. Se trata de mí. Yo soy la que está casada con él. Yo soy la que tiene que fingir ante todos». Don Alfredo tragó saliva. «¿Quién más lo sabe?» «Nadie», dijo Beatriz. «Y así debe quedarse. Yo ya me encargué de que el hombre se fuera». Don Alfredo la miró con horror y, al mismo tiempo, con un respeto oscuro. No porque aprobara, sino porque entendió que Beatriz había hecho lo que él mismo habría hecho por su empresa, proteger la fachada cueste lo que cueste. «Nadie puede saber esto», susurró el patriarca. «Si se filtra, se cae todo». Beatriz asintió. «Entonces viviremos el secreto. Usted, Rodrigo y yo, unidos por la necesidad de sostener una mentira.
Mientras esa conversación ocurría, a cientos de kilómetros, Daniel intentaba reconstruir su vida en Monterrey. Rosalía cumplió su promesa, consiguió contacto, trabajo en una preparatoria industrial, un departamento pequeño pero digno. Daniel enseñaba literatura con la misma pasión de siempre, pero las noches eran otra cosa. En la oscuridad, revivía aquella madrugada, el golpe, los gritos, Rodrigo siendo arrastrado. Se preguntaba si su amor había sido egoísta, si había condenado a Rodrigo al infierno de las apariencias. Una tarde, en el centro de Monterrey, se detuvo frente a un puesto de periódicos. En la sección de sociales vio una fotografía, Rodrigo y Beatriz posando en un evento. Él con smoking, ella con vestido elegante, manos entrelazadas, sonrisa para la cámara. Para cualquiera eran la pareja perfecta. Daniel, en cambio, veía lo invisible, la tensión en los hombros de Rodrigo, la sonrisa que no llegaba a los ojos, el cuerpo ligeramente inclinado lejos de Beatriz, como si el instinto todavía buscara distancia. Compró el periódico y lo guardó como quien se guarda una herida. Lo que Daniel no sabía era que Rodrigo también lo pensaba. Cada noche, en Guadalajara, Rodrigo escribía cartas que nunca enviaría. Las guardaba en una caja metálica escondida detrás de libros. Eran disculpas, planes imposibles, un amor que no podía morir aunque lo encerraran. Y Beatriz. Beatriz encontró ese escondite. Leía cada carta con celos y una satisfacción macabra. Para ella, esas cartas eran prueba de victoria. Rodrigo podía amar a Daniel, sí, pero nunca lo tendría. Estaba condenado a vivir con ese amor como castigo. 1962 llegó sin celebraciones. Rodrigo se levantaba, iba a la testilera, regresaba, bebía whisky en su estudio, dormía con el peso de la derrota. Beatriz se convirtió en la señora perfecta, misas, caridad, eventos, elegancia. Parecía respetabilidad, pero por dentro se consumía en amargura. Una noche de febrero, durante una cena con socios, alguien hizo la pregunta que en ese mundo era inevitable. Joven Villarreal, dijo un socio, ¿cuándo nos dará la noticia que todos esperamos? Ya casi cumplen un año de casados. El comedor quedó en silencio. Rodrigo dejó la copa con fuerza. El vino se derramó sobre el mantel. ¿Noticia? Repitió con una risa amarga. ¿Qué noticia quieren? Que todo esto es una mentira. Rodrigo, advirtió don Alfredo con voz tensa. Rodrigo se puso de pie, tambaleándose apenas. ¿Quieren la verdad? Me obligaron a casarme para salvar un negocio. Cada día es una agonía. Beatriz se levantó y, con una mano firme sobre su brazo, lo cortó con una sonrisa impecable. Mi esposo está exhausto. Ha trabajado demasiado. Discúlpenlo, señores. Lo arrastró escaleras arriba antes de que el desastre se hiciera público. En la habitación, Beatriz lo soltó. ¿Estás loco? ¿Quieres destruirnos? Rodrigo se dejó caer en una silla. Beatriz, ya estamos destruidos. Don Alfredo entró, sir. O la puerta. Basta. Esto tiene que terminar. Rodrigo lo miró. ¿Terminar cómo? ¿Divorciarnos? Eso sería peor. ¿Seguir fingiendo hasta que uno se vuelva loco? Beatriz, con un quiebre de voz que rara vez se permitía, soltó algo que llevaba guardado demasiado tiempo. Si tan infeliz eres, entonces vete. Vete con él, pero hazlo de una vez y déjame en paz. Rodrigo la miró y, por primera vez, vio a la mujer detrás de la máscara, dolor, cansancio, humillación. Sintió compasión. No amor. Pero compasión. No puedo, dijo, más suave. Si me voy, los destruyo a todos.
A ti. A mi padre. A la gente que depende de la empresa. No puedo cargar con eso. Don Alfredo respiró hondo. Entonces encuentren una forma de vivir con esto. Los dos. Porque en esta sociedad no hay salida limpia. Tenía razón. Todos lo sabían. Y esa certeza fue lo que volvió el silencio todavía más pesado. A partir de entonces, hicieron una tregua sin decirlo, apariencias en público, distancia en privado. Una convivencia como de extraños educados que comparten techo. Pero el destino tiene una manera cruel de reabrir heridas cuando uno cree que ya aprendió a respirar con ellas. En julio de 1962, Daniel recibió una carta sin remitente. Reconoció la caligrafía al instante. Le temblaron las manos al abrirla. No había saludos largos, no había adornos. Daniel. He intentado olvidarte. No puedo. El 15 de agosto estaré en el Jardín de la Reforma, en Monterrey, a las 6 de la tarde. Si todavía sientes algo por mí, ven. Si no, lo entenderé. Pero necesito verte una última vez. R. Daniel leyó y releyó esas líneas como quien bebe agua después de un desierto. Sabía que no debía ir. Sabía que era peligroso. Sabía que reabriría todo. Pero también sabía que el amor, incluso cuando es imposible, tira con una fuerza que vence el orgullo. El 15 de agosto llegó con el calor sofocante del norte. Daniel se vistió con su mejor camisa, se peinó con cuidado y caminó al Jardín de la Reforma con el corazón golpeando como si lo estuvieran persiguiendo. Se sentó en una banca bajo un fresno, observando familias, vendedores de helados, niños corriendo. La vida normal seguía, indiferente a su tormenta. A las 6 en punto vio la figura familiar acercándose. Rodrigo llevaba ropa casual, intentando pasar desapercibido. Estaba más delgado, ojeroso, pero era él. Se sentó manteniendo distancia. Por un minuto largo no hablaron. Solo se miraron, como si en esa mirada cupieran meses de dolor. Viniste, dijo Rodrigo. No debía, respondió Daniel. Pero, aquí estoy. Rodrigo sacó un sobre. Esto es para ti. Dinero. Por si algún día quieres irte más lejos. Daniel quiso negarse, pero Rodrigo lo interrumpió. Por favor. Déjame darte algo. Es lo único que puedo. Sus dedos se rozaron al entregar el sobre, y ese contacto mínimo fue como una descarga. Rodrigo bajó la voz. Te extraño. Cada día. Vivo rodeado de gente, y me siento solo. Daniel sintió que se le humedecían los ojos. No hagas esto más difícil, Rodrigo. Lo sé, susurró Rodrigo. Solo necesitaba que supieras que fue real. Que lo que sentí, lo que siento, no fue mentira. Hablaron una hora. No hablaron del futuro porque no había futuro. Hablaron del pasado, de pequeñas cosas que para otros serían nada, pero para ellos eran tesoros, una tarde en la Alameda, un libro compartido, una risa contenida. Cuando el sol comenzó a bajar y el cielo se pintó de naranja y púrpura, Rodrigo se levantó. Tengo que regresar. El autobús sale en una hora. Daniel no se levantó. Si se levantaba, no iba a poder dejarlo ir. ¿Volveremos a vernos? Preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Rodrigo tragó saliva. No lo sé, quizá es mejor que no. Se miraron una última vez, memorizándose. Luego Rodrigo se dio la vuelta y caminó hacia la salida del jardín. Daniel lo observó alejarse, conteniendo el impulso de correr tras él. No lo hizo. Porque en ese tiempo, en ese mundo, el amor no era suficiente.
Rodrigo regresó a Guadalajara esa noche. Beatriz lo esperaba despierta. Ya no preguntaba con rabia, preguntaba con cansancio. ¿Cerraste ese capítulo?, dijo. Rodrigo asintió. Era mentira. Pero era la mentira necesaria para seguir. Los años pasaron con la lentitud de una herida mal curada, 1965, 1970, 1975. Rodrigo y Beatriz envejecieron juntos sin ser realmente pareja. Tuvieron un hijo en 1964, concebido en una noche de deber conyugal que ninguno recordaba con cariño. El niño, Alfredo Jr., creció en una casa donde sus padres eran respetuosos, pero distantes. Don Alfredo murió en 1969, llevándose a la tumba el secreto que tanto temía. La textilera pasó a manos de Rodrigo, quien la administró con competencia, pero sin pasión. Hacía lo que debía, no lo que deseaba. Daniel permaneció en Monterrey enseñando literatura durante décadas. Nunca se casó. Nunca tuvo una relación seria. Guardó el sobre con dinero sin tocarlo, como si fuera reliquia de un amor real y a la vez imposible. A veces, en noches quietas, releía mentalmente la voz de Rodrigo. Y luego, como quien se despierta de un sueño, recordaba la realidad: el mundo no les había dejado otra opción más que sobrevivir. En 1991, cuando México empezaba a cambiar lentamente, cuando ciertas conversaciones apenas se asomaban tímidas en la sociedad, Rodrigo recibió una llamada del Hospital Universitario de Monterrey. El profesor Daniel Acosta había fallecido de un ataque al corazón. Entre sus pertenencias encontraron una carta dirigida a Rodrigo Villarreal, Guadalajara, Jalisco. Rodrigo, ya de edad avanzada, viajó a Monterrey. El funeral fue pequeño. Algunos exalumnos, colegas, gente que lo quiso por su vocación. Rodrigo se paró al fondo de la capilla mirando el ataúd simple, sintiendo que una parte de él se quedaba ahí para siempre. Abrió la carta con manos temblorosas. No era larga. Daniel no necesitaba muchas palabras. Le decía, en esencia, que no se arrepentía de haberlo amado. Que fue lo más real que vivió. Que ojalá Rodrigo hubiera encontrado algo de paz. Y que deseaba que algún día el mundo cambiara lo suficiente para que otros no tuvieran que vivir escondidos. Rodrigo dobló la carta y la guardó contra el pecho. Regresó a Guadalajara y esa noche lloró como no lloraba en décadas. Beatriz lo encontró en el estudio, con la cabeza entre las manos. Por primera vez en 30 años de matrimonio, ella se acercó y puso una mano en su hombro. No dijo nada durante un momento. Y, cuando por fin habló, la voz le salió pequeña. Lo siento, susurró. Siento todo. Rodrigo respiró hondo. Yo también. Vivieron juntos algunos años más. Rodrigo falleció en 1996 por una enfermedad pulmonar. En su testamento dejó instrucciones específicas: quería ser cremado y que sus cenizas se dividieran. La mitad quedaría en el panteón familiar de Guadalajara. La otra mitad debía enviarse a Monterrey para esparcirse en el Jardín de la Reforma. Beatriz cumplió su última voluntad sin hacer preguntas. Sabía lo que significaba. Después de una vida de separación forzada, Rodrigo, al fin, encontraría una forma de estar cerca del hombre que amó. No en vida, pero sí en destino. La historia del matrimonio maldito de 1961 se volvió uno de esos secretos familiares que se guardan con llaves invisibles. Alfredo Jr. nunca supo la verdad completa. Creció creyendo que sus padres tuvieron un matrimonio frío pero respetable, sin imaginar el dolor detrás de la fachada. Pero los secretos, por más que se escondan, siempre encuentran una rendija. Años después, cuando el nieto de Rodrigo investigaba la historia familiar,
encontró en un baúl viejo las cartas que su abuelo nunca envió. Al leerlas, entendió por fin, el amor puede existir en formas inesperadas, y una sociedad que lo reprime no destruye el amor, destruye a las personas que lo sienten. Y quizá esa es la verdadera maldición de esta historia. No una bruja, no un objeto, no una superstición. La maldición más cruel fue la de las apariencias convertidas en ley. La de un mundo que obligó a 3 personas, Rodrigo, Daniel y Beatriz, a vivir a medias, a callar lo que eran, a fingir lo que no sentían, a pagar con años lo que, en otro tiempo y en otro lugar, habría sido simplemente amor. Hoy, si caminas por el centro histórico de Guadalajara o por el Jardín de la Reforma en Monterrey, no hay placas con esos nombres. No hay monumentos. No hay flores eternas dedicadas a ese amor imposible. Pero las historias no necesitan estatuas para existir. Viven en los susurros, en los archivos familiares, en las cartas escondidas, en el eco de una boda que todos celebraron sin saber que estaban aplaudiendo una tragedia. Y aquí viene la enseñanza que queda, dura y simple, cuando una sociedad decide que el amor tiene permiso solo bajo ciertas reglas, no crea orden, crea ruinas. Ruinas silenciosas, elegantes por fuera, pero llenas de dolor por dentro. Porque nadie sale ileso cuando el deber se usa como cadena y la vergüenza se usa como arma. Pero la historia no terminó ahí, aunque a Rodrigo lo hayan enterrado con honores y a Daniel lo hayan despedido con un ataúd sencillo. Lo que terminó ese día fue una vida, no la maldición. Porque las maldiciones de verdad no se van con la muerte, se quedan en las paredes, en las miradas que nunca se explicaron, en los silencios heredados, en las familias que aprenden a callar como si callar fuera una virtud. Años después, cuando el nieto de Rodrigo, un muchacho ya adulto, curioso, de esos que no se conforman con las fotos de sociales y las anécdotas bonitas, empezó a investigar la historia familiar, no lo hizo por morbo ni por rebeldía. Lo hizo porque había algo que siempre le brincó desde niño, la distancia. La forma en que su abuelo Rodrigo sonreía solo cuando nadie lo veía, la manera en que su abuela Beatriz tenía una elegancia impecable, pero una dureza que se sentía como un borde filoso. Incluso su padre, Alfredo Jr., había crecido con ese mismo estilo de casa, todo ordenado, todo correcto, pero con una frialdad que no coincidía con los retratos familiares donde todos posaban unidos. El nieto encontró el baúl una tarde cualquiera, revisando una bodega vieja de la casa. Era de esos baúles de madera oscura con herrajes metálicos gastados, con olor a humedad y a tela antigua. La llave estaba envuelta en un pañuelo dentro de un cajón, como si alguien la hubiera escondido y al mismo tiempo quisiera que un día apareciera. Al abrirlo, primero vio cosas que parecían inofensivas, manteles bordados, medallas, documentos amarillentos, fotografías en blanco y negro, recortes de periódico donde la textilera Villarreal anunciaba modernización, expansión, empleo para cientos. Pero luego, al fondo, encontró algo distinto, una caja metálica, cerrada con un seguro oxidado. No era elegante. No parecía hecha para presumirse. Parecía hecha para sobrevivir. Cuando logró abrirla, se quedó inmóvil. Dentro había cartas. Muchas. Algunas con sobresellados. Otras dobladas con prisa. Algunas con manchas de humedad, otras con esquinas gastadas de tanto abrir y cerrar. No había destinatarios claros en la mayoría, solo iniciales, fechas, y una caligrafía constante que parecía escrita con el mismo pulso, firme por fuera, desesperado por dentro. El nieto no entendió de inmediato lo que estaba viendo. Solo supo que aquello no era un archivo de negocios. Era un corazón escondido. Empezó a leer la primera carta y luego la segunda, y luego ya no pudo detenerse.
Al principio creyó que era una correspondencia romántica con una amante, el tipo de secreto que tantas familias esconden con vergüenza. Pero conforme avanzaba, entendió que no era eso. No era una aventura. Era una vida entera sostenida en un hilo. Rodrigo escribía como quien intenta respirar debajo del agua, como quien necesita decir una verdad aunque nadie la escuche. Y cada carta tenía lo mismo, un nombre que se repetía como un rezo, un nombre que el nieto ya había leído en una libreta vieja de apuntes de su abuelo, sin entenderlo, Daniel. El nieto sintió algo raro, una mezcla de shock y tristeza, porque de golpe muchas piezas encajaron. Encajó la forma en que Rodrigo siempre evitaba hablar de su juventud, encajó esa melancolía que le nacía cuando alguien mencionaba Monterrey. Encajó la frialdad con la que se hablaba del matrimonio perfecto de 1961. Encajó, sobre todo, una frase que había escuchado de niño, cuando su abuela Beatriz le dijo un día, sin mirarlo, en esta casa, lo importante no es lo que sientes, sino lo que sostienes. Esa noche el nieto no durmió. Se quedó sentado con la caja abierta, rodeado de cartas como si fueran cenizas. Y no porque estuviera juzgando a Rodrigo, sino porque lo estaba entendiendo por primera vez. Entendió que no se trataba de un hombre que falló en su matrimonio, como le habían insinuado siempre. Se trataba de un hombre que vivió condenado a fingir, obligado por su época, por su apellido, por un padre que confundió deber con amor, y por una ciudad que en esos años no perdonaba lo diferente, aunque lo escondieran detrás de trajes finos y rosarios. Al amanecer, cuando el silencio de la casa era más pesado, el nieto bajó con la caja bajo el brazo y fue directo con su padre, Alfredo Jr. Lo encontró en el comedor, leyendo el periódico, como tantas mañanas, con la costumbre de quien aprendió a no mostrar demasiado. «Papá, necesito hablar contigo». Alfredo levantó la vista, notó la caja, y su rostro cambió apenas, un gesto mínimo que, para quien lo conocía, era una alarma. ¿De dónde sacaste eso? Estaba en la bodega. Es del abuelo. Hay cartas, muchas. Y, el nieto tragó saliva, y hablan de Daniel. El silencio cayó como una sábana mojada. Alfredo Jr. no respondió de inmediato. Bajó la mirada al periódico, como si quisiera esconderse detrás de las letras. Luego lo dobló con cuidado excesivo, como si ese cuidado pudiera controlar lo que venía. «Guárdalo», dijo por fin, con voz baja. «Eso no te corresponde». «¿No me corresponde?», insistió el nieto, sin alzar la voz, pero con firmeza. «Toda mi vida me dijeron que el abuelo era un hombre frío, que la abuela era dura, que ustedes crecieron bien, con educación, con todo. Pero aquí hay otra historia. Y yo solo quiero entender». Alfredo Jr. apretó la mandíbula. Su hijo lo vio y entendió algo más, su padre llevaba años tragándose preguntas parecidas. «Tu abuelo era un hombre complicado», murmuró Alfredo. «Eso es todo». «No, papá. No es todo. Aquí hay dolor. Hay décadas de dolor. ¿Por qué nunca se habló?». Alfredo se levantó despacio, como si su cuerpo pesara de golpe. Caminó hacia la ventana y miró hacia afuera, sin ver realmente la calle. Cuando habló, lo hizo con una honestidad cansada, como quien ya no tiene fuerzas para sostener otra máscara. Porque en esa época, si se hablaba, se destruía todo. Se destruía la empresa, el apellido, la vida de mi padre, y sí, también la mía. A mí me enseñaron a no preguntar. A mirar hacia otro lado. A sonreír cuando tocaba. A callar cuando dolía. El nieto se acercó un poco, con la caja todavía en las manos. ¿Tú lo sabías? Alfredo tardó en responder. No con detalles. No con nombres. Pero.
Yo crecí en esa casa. ¿Crees que un niño no siente cuando sus padres viven como extraños? Mi madre podía estar en la misma habitación que mi padre y era como si hubiera una pared. Yo no entendía por qué, solo entendía que el amor era algo que se decía afuera, para los demás, no adentro. La voz de Alfredo se quebró por primera vez en mucho tiempo. Mi madre fue dura, porque así sobrevivía. Y mi padre fue un fantasma, porque así lo obligaron. En ese momento, la puerta del comedor chirrió. Beatriz, ya anciana, apareció en el marco. El tiempo la había encorvado un poco, pero seguía conservando esa elegancia rígida, esa mirada que no pedía permiso. Se quedó quieta, viendo la caja, viendo las caras. No necesitó preguntar. Ya encontraron lo que no debían, dijo, sin enojo, casi como un diagnóstico. El nieto la miró con la garganta apretada. Abuela, ¿por qué? Beatriz no respondió de inmediato. Caminó hasta una silla y se sentó con cuidado. Sus manos, que antes se movían con control perfecto, ahora temblaban apenas. No era fragilidad, era cansancio. Un cansancio viejo, acumulado. Porque nadie me preguntó si yo quería ser parte de esa historia, dijo al fin. A mí me educaron para casarme con el hombre correcto. Para no fallar. Para ser perfecta. Me dijeron que si yo era perfecta, todo funcionaría. Y cuando descubrí la verdad, ya era tarde. La boda ya había ocurrido. La ciudad ya estaba mirando. Y yo no soporté la humillación. Alfredo Jr. la miró con un gesto duro, pero no de odio, de alguien que ha cargado con eso toda la vida. ¿Y por eso mandaste a golpear a Daniel? Beatriz cerró los ojos un segundo, como si esa frase todavía quemara. Yo no fui con las manos, Alfredo. Yo fui con el miedo. Y el miedo, cuando tienes poder, se vuelve orden. Se vuelve acción. Yo quise detenerlo, sí. Quise detenerlo porque sentí que me estaban arrebatando la vida que me prometieron. Y porque, en ese mundo, una mujer que pierde ante la sociedad, no vuelve a levantar la cabeza. El nieto sintió un nudo en el estómago. Pero lo destruyeron, dijo casi en un susurro. A los 3. Beatriz abrió los ojos y lo miró sin defensa por primera vez. Sí. Y eso es lo que nadie cuenta cuando habla de honor o apariencias. No cuentan el precio. Yo viví con la idea de que gané, pero nunca me sentí ganadora. Viví en una casa enorme y vacía. Viví con un esposo que me odiaba. Viví con un hijo que aprendió a no confiar en el amor. Y viví con un nombre. Daniel, que nunca pude borrar, aunque lo intentara. La habitación quedó en silencio. No era un silencio de melodrama, era un silencio humano, de gente viendo la verdad sin saber qué hacer con ella. El nieto dejó la caja sobre la mesa con cuidado, como si fuera algo frágil. Entonces, ¿por qué no lo dijiste antes? Beatriz soltó una risa pequeña, sin alegría. Porque en 1961 no se decía. Y después. Ya era costumbre no decirlo. El silencio se vuelve una casa también. Una casa donde todos aprenden a caminar sin hacer ruido para no despertar lo que duele. Ese día, el nieto se llevó la caja a su cuarto y siguió leyendo. Pero ya no leía con curiosidad, leía con respeto. En varias cartas, Rodrigo no hablaba solo de Daniel, hablaba de sí mismo, de lo que era vivir partido, de lo que se pierde cuando el mundo decide por ti. Y lo más triste no era que Rodrigo sufriera. Lo más triste era que, con los años, ya no pedía libertad. Pedía paz. Como si hubiera entendido que en su época la libertad era un lujo que no existía para él. Conforme pasaban los días, el nieto empezó a notar algo que antes no quería ver,
Beatriz también estaba cambiando. No se volvió suave de golpe, no se volvió buena como en cuento. Simplemente se volvió humana. La encontraba mirando por la ventana sin hacer nada, como si estuviera repasando su vida. Una tarde la vio sacar una pequeña caja de madera de su closet, abrirla y quedarse mirando una fotografía vieja. No dijo nada. Pero al nieto le bastó para entender que, aunque Beatriz fue verdugo en momentos clave, también fue prisionera de un mundo que le enseñó a amar como se ama una propiedad, con control, con miedo a perder, con obsesión por mantener. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba: Beatriz pidió ir a Monterrey. No lo pidió con dramatismo. Lo dijo como quien toma una decisión tardía. «Quiero ver el Jardín de la Reforma», murmuró una mañana. Antes de morir. Alfredo Jr. se quedó helado. El nieto, en cambio, sintió que esa frase era un cierre que la vida llevaba años postergando. Viajaron los tres. No fue un viaje feliz, no fue un viaje turístico. Fue un viaje silencioso, pesado, como si cada kilómetro cargara una conversación que nunca se dio. Llegaron al Jardín de la Reforma en una tarde tranquila. Había gente caminando, vendedores, niños, parejas, vida. Beatriz bajó del auto con lentitud, apoyándose en el brazo de su hijo, y caminó hasta una banca bajo un fresno. Miró alrededor, como si buscara una sombra vieja. «Aquí», dijo, apenas. «Aquí se vieron por última vez». El nieto no supo cómo ella lo sabía exactamente, pero tampoco le sorprendió. Hay verdades que, aunque uno las niegue, se quedan guardadas con precisión. Beatriz se sentó y respiró hondo. Su mirada se perdió en un punto fijo. «¿Sabes qué es lo peor, Alfredo?», preguntó, sin mirarlo. «Que yo me convencí de que lo hacía por mí. Por mi dignidad. Pero en realidad lo hice por miedo. Y el miedo me gobernó la vida entera». Alfredo Jr. tragó saliva. Nunca había escuchado a su madre hablar así. «Yo no podía competir con Daniel», continuó Beatriz. «No porque él fuera mejor que yo, sino porque él era verdad. Y yo era obligación. Y contra la verdad. Las obligaciones siempre pierden, aunque ganen en los papeles». El nieto sintió un escalofrío. No por horror, sino por claridad. Porque ahí estaba, resumido, el corazón de la historia. Rodrigo no se fugó por capricho, se fugó por respirar. Beatriz no persiguió por maldad pura, persiguió por miedo. Y Daniel no perdió por debilidad, perdió porque el mundo estaba armado para que perdiera. Beatriz se quedó en silencio un largo rato. Luego, con voz baja, dijo algo que no era una disculpa perfecta, pero era lo más cercano a una rendición. «Si yo hubiera sido más valiente, quizá les habría dejado ir. Quizá yo misma habría aprendido a vivir con el dolor sin destruir a nadie. Pero no fui valiente. Fui lo que me enseñaron». Alfredo Jr. la miró, por primera vez, sin la dureza de hijo herido. La miró como se mira a una persona vieja que, por fin, está diciendo lo que nunca dijo. «Yo crecí creyendo que el amor era una trampa», confesó Alfredo. «Y tal vez por eso, me costó tanto ser distinto con mi familia». El nieto los vio a los dos y entendió lo más importante: los secretos no se quedan en una generación. Se filtran. Se heredan. Se convierten en carácter, en silencios, en frialdad, en miedo a sentir. Y romper eso, cuesta. Antes de irse del jardín, Beatriz sacó del bolso un papel doblado. Era pequeño. Temblándole un poco la mano, lo dejó debajo de la banca, como quien deja una ofrenda sin flores. No era una carta larga. Era una sola frase escrita con su caligrafía, sin adornos.
El nieto no la leyó completa, solo alcanzó a ver que era una forma de pedir perdón sin pedir permiso para ser perdonada. Al regreso a Guadalajara, Beatriz empeoró de salud. Los días se le hicieron más cortos. Y una noche, cuando la casa estaba en silencio, le pidió al nieto que se acercara. No me recuerdes como un monstruo, le dijo, sin lágrimas. Recuérdame como una mujer que tuvo miedo. Eso no me absuelve, pero explica lo que fui. El nieto no supo qué responder. Porque en historias como esta, nadie queda limpio. Pero también entendió que la vida no es un juicio perfecto, es una sucesión de decisiones tomadas bajo presión, y a veces las peores decisiones nacen de la misma raíz, el terror a perderlo todo. Beatriz murió meses después. En el funeral, la gente habló de su elegancia, de su carácter fuerte, de lo bien que sostuvo el apellido Villarreal, de cómo fue una dama a la altura. Nadie habló de Daniel. Nadie habló de Rodrigo llorando en el estudio. Nadie habló de la madrugada en Santa Teresita. Nadie habló del precio. Porque el mundo, incluso décadas después, seguía prefiriendo el mito a la verdad. Pero el nieto, con la caja de cartas guardada, tomó una decisión distinta. No iba a vender la historia, no iba a usarla para escándalo, no iba a convertirla en chisme. Iba a dejarla como recordatorio, al menos dentro de su familia, de que el amor no debería ser una condena y de que sostener apariencias puede verse elegante, pero por dentro puede ser un infierno. Y por eso esta historia se cuenta como se cuenta, no para señalar con el dedo, sino para entender. Porque en Guadalajara, en 1961, esa boda no se volvió maldita por una superstición. Se volvió maldita porque a 3 personas les enseñaron que la verdad era peligrosa y que el control era virtud. Y cuando uno confunde control con amor, lo que construye no es una familia, es una jaula. Si llegaste hasta aquí, te lo digo con honestidad, gracias por escuchar una historia larga sin buscar atajos. Este tipo de relatos no se quedan en el entretenimiento, se quedan en la cabeza porque te obligan a mirar cómo una época puede destruir vidas sin necesidad de gritar. Si quieres que sigamos contando historias así, de las que se sienten reales y te dejan pensando, suscríbete y compártelo. Y si te nace, dime en los comentarios algo muy simple, ¿qué crees que pesa más, la culpa de lo que hicimos, o el dolor de lo que nunca nos atrevimos a hacer?